Hola, hola, bienvenidas a el podcast Encuentra tu paz. Yo soy Sai y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos puede interesar muchísimo a todas esas personas que estamos trabajando en nuestro amor propio, en mejorar como personas, en cuidarnos más, en evolucionar, en sentirnos bien, en buscar esa mejor versión de nosotros mismos. Este episodio nos va a ayudar para todo eso. Se llama el síndrome de la niña buena. Vamos a hablar de ese tema que no sé si sea muy sonado. Yo hace algunos años o meses, no estoy segura, les grabé un video para el canal de YouTube de el síndrome de la niña buena hace bastante tiempo. De hecho, no lo recuerdo muy bien, pero el día de hoy quise retomar este tema porque les he estado compartiendo muchas cosas en este podcast, en este nuevo podcast que se llama Encuentra tu paz, que la intención de este podcast y de esto que les comparto es encontrar nuestra paz, encontrar ese camino que nos lleve a una vida más plena, a sentirnos mejor con nosotros mismos, a sentirnos en paz, a sentirnos tranquilos, a buscar esa plenitud y esa paz que nos pueda hacer sentir bien, que nos pueda llevar a esa mejor versión o a esa vida que podemos soñar, que podemos sentir. Entonces, cada episodio te voy a estar compartiendo diferentes temas, diferentes cosas que nos ayuden a eso, a trabajar más en nuestro amor propio, a encontrar esa paz, a sentirnos bien, a sentirnos en paz, a evolucionar y cosas que nos hagan sentir bien a nosotros mismos, que sea como un camino de bienestar, que es algo y es una búsqueda en la que yo estoy trabajando, en la que yo trabajo en mí, en la que yo busco para mí. Entonces, por eso quiero compartir este tipo de cosas, porque creo que así como yo me ayudo al reforzarlo y compartirlo con ustedes, sé que ustedes también les puede servir, les puede ayudar, se pueden sentir bien, les puede dejar como la espinita de esta cosa yo la puedo probar, o esta cosa yo la puedo intentar o yo la puedo hacer. Entonces, la intención de este podcast es todo eso, es buscar esa mejor versión, es buscar esa paz y esa luz en medio de tanto caos y de tantas cosas en esta vida. Creo que a veces se necesita ese granito de arena que podemos estar poniendo para sentirnos bien, para evolucionar, para contribuir a algo en esta vida. Y bueno, el episodio de hoy es, como ya se los mencioné, es el síndrome de la niña buena. Estoy estrenando este nuevo formato de grabarles el podcast también así en video, hablando, donde me puedan ver. Y es algo nuevo para mí, es algo que no había hecho porque es muy diferente grabarlo de esta manera a solo grabar el audio, poderlo hacer desde mi cama, poderlo hacer en fachas. Aquí es como que digo, bueno, necesito arreglarme un poco para grabarle el episodio y pues para convivir y que me puedan ver, y que yo soy una persona que hablo muchísimo con las manos, o sea, me encanta mover las manos cuando estoy hablando, como que estoy explicando y hago gestos así. Entonces, si ven que me muevo mucho y todo, es parte de mi ser. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar del síndrome de la niña buena. Como les menciono, hace mucho les había grabado un video hablando de este tema. ¿Y por qué quiero tocar este tema en estos videos tan al inicio de encontrar nuestra paz? Creo que es bien importante porque muchas veces el camino hacia nuestra paz está a empezar a trabajar en nuestro amor propio, está a empezar en poner límites, está a empezar en decir que no cuando de verdad quieres decir que no. Y muchas veces, por ser esa niña buena, dejamos de poner esos límites, dejamos de decir que no cuando queremos decir que no, dejamos de ponernos en primer lugar para poner el bienestar de alguien más antes que el de nosotros. Entonces, el tema de hoy es eso, es empezar a
quitar un poco ese síndrome de la niña buena y voy a empezar explicando un poquito qué es y cómo yo lo veo, porque de verdad yo no soy experta en todos estos temas que les hablo, son cosas que yo he ido viviendo, son cosas que yo he ido trabajando en mí, cosas que he ido experimentando, cosas que he sanado en terapia, cosas que ahora que me certifiqué de coach, que me certifiqué en hipnosis y varios temas, pues lo he ido trabajando y lo he ido viendo alrededor de mi vida y lo he ido sanando, que claro que todo esto de la sanación es un proceso, pero es un proceso que poco a poco podemos ir mejorando y créeme que el camino siempre se puede ver así, pero va subiendo una montañita que no se va sintiendo, entonces esa montañita en algún punto de tu vida va a ser como que vas a llegar a la cima y vas a decir, ya me siento bien, ya lo logré, ya puedo decir que no y no sentir culpa por decir que no. Entonces, de eso vamos a estar hablando en estos episodios. Y vamos a empezar con qué es para mí el síndrome de la niña buena o cómo lo he ido aprendiendo o cómo me he dado cuenta del síndrome de la niña buena. La niña buena es, como el nombre lo dice, esa persona que es buena para todos, pero para ella no. O sea, de verdad creo que ser el síndrome de la niña buena o tener eso es como quieres ser buena con todo el mundo, hacer caso, o si alguien te dice es que esto no, pues lo haces, sigues como que todas las reglas al pie de la letra. Eres literalmente la niña buena, la niña obediente, la niña que no sabe decir que no, la niña que para todo pone en primer lugar a los demás y se deja al último a ella misma. Entonces ese síndrome es el que muchas veces te puede estar robando tu paz y no nos damos cuenta porque es algo tan natural y se hace algo tan natural en ti que no te das cuenta que lo tienes porque pues así te educaron, así te han educado por toda tu vida, entonces para ti es algo normal ser buena, para ti es algo normal poner en primer lugar a los demás y ahí es donde empieza esto del síndrome de la niña buena, donde te vas dando cuenta que antes que todos están los demás y muchas veces no te das cuenta hasta que no empiezas a querer trabajar en ti, hasta que no empiezas a querer ser esa mejor versión o empiezas a querer buscar cosas aquí y allá de desarrollo personal, de superarte, de sentirte bien, de sanar, de por qué me siento así si pues yo creo que soy buena y hago las cosas bien, o sea, ¿por qué no me siento tan feliz con mi vida o por qué no me siento tan en paz con mi vida? Y muchas veces es eso, de que pues eres la niña buena para todos, pero menos para ti. Estás dejándote en último lugar y estás poniendo a todos los demás antes que a ti. Entonces, ese es el punto, ese es el tema de ser la niña buena. Entonces llega un punto en tu vida que te das cuenta de que has sido tan buena que te has olvidado de ti y has puesto sobre todo a los demás y entonces empiezas a buscar como de es que cómo le hago o cómo empiezo a sanar o cómo empiezo a trabajar en mí y lo peor, lo peor y lo más malo de ser siempre la niña buena es que cuando quieres dejar de ser la niña buena todo el mundo te va a ver como la mala del cuento, como la egoísta, como la persona que ya no se importa por los demás, como la persona que ya no los quiere, como, ay no, que estás cambiando mucho, así tú no eras, pues claro, así tú no eras porque tú te estás poniendo en primer lugar y empezar a sanar ese síndrome de la niña buena es eso, empezar a ponerte en primer lugar, empezar a decir que no cuando de verdad quieres decir que no, empezar a decir lo que tú quieres de verdad y empezar a hacer eso que tú quieres sin poner antes a los demás. Y créeme que todo esto es un gran trabajo personal y un gran trabajo que una persona tiene que hacer, porque al ser tú la niña buena, estás acostumbrada
a eso y para ti esa es como una vida normal, aunque cuando empiezas a darte cuenta te puedes empezar a sentir como frustrada, estresada, cansada de las demás personas, cansada de no poder hacer nada para ti porque estás lista para todos, pero menos para ti. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de eso y cuando tú empiezas a querer cambiar eso, empiezas a querer cambiar ese síndrome de ser la buena por ahora sí voy a empezar a trabajar en mí, voy a empezar a cuidarme a mí, voy a empezar a ponerme a mí como en primer lugar. Ahí es cuando viene el verdadero desafío para ti misma, porque cómo empezar a trabajar el síndrome de la niña buena, empezar a ponerte en primer lugar, empezar a poner límites, empezar a que no te importe lo que los demás dicen, siempre y cuando tú te sientas bien, siempre y cuando tú te sientas en paz, siempre y cuando tú te sientas segura, empezar a poner límites. Y los límites es un tema aparte que yo creo que podemos hacer un episodio de límites luego. Coméntenmelo si les gustaría que hiciera un episodio de límites, pero empezar a poner esos límites a mucha gente no le va a gustar porque algo que he aprendido con los límites es un tema los límites y algo que he aprendido mucho con el tema de los límites es que cuando tú pones un límite a una persona que nunca se lo habías puesto, tú te vuelves la persona mala, la persona egoísta, la persona que no se preocupa por los demás y la persona a la que tú le estás poniendo un límite se puede molestar contigo. De hecho, puede haber como ruptura de relaciones, no necesariamente tiene que ser tu pareja, puede ser tu familia, tus amistades, puede ser alguna persona con la que trabajes, pero ahí es cuando se rompe eso porque a lo mejor no estaban acostumbrados a que tú pusieras límite y cuando tú los pones, pues se sienten rechazados, se sienten mal, sienten que ya no los quieres, que no te importan. Y si algo estoy segura es que cuando las personas se molestan por un límite que tú estás poniendo, es porque esa persona era la que se beneficiaba de ese límite que tú no ponías. Entonces es bien importante que seas consciente que si algo sucede con el límite o si algo sucede con la persona a la que le estás diciendo que no, es porque de verdad no te quiere, porque las personas que te quieren o las personas que te quieren en su vida, a pesar de que tú les digas que no o les pongas un espacio, les pongas un límite, van a entenderlo y van a estar ahí, van a decir, yo entiendo, está bien, o sea, tú tienes tus cosas, yo tengo las mías y adelante, o sea, van a seguir siendo amigos, van a seguir siendo familia, van a seguir conviviendo, pero si alguien se molesta es porque no lo puede tolerar o porque querían que tú estuvieras ahí todo el tiempo para ellos y a lo mejor ellos no estar ahí para ti. Entonces, esto del síndrome de la niña buena, de los límites, de empezar a trabajar en tu amor propio, se sana así. Y entonces, ¿cómo voy a empezar a sanar el síndrome de la niña buena? Justo así, empezando a ponerte en primer lugar, empezando a trabajar en tu amor propio, empezando a poner límites, empezando a cuidarte más a ti antes que a los demás. Entonces, ese es como el primer paso y lo primero que tienes que hacer. Y créeme que al principio se te va a hacer muy incómodo, te va a molestar, te vas a poder sentir hasta mal y culpable y vas a querer regresar a seguir diciendo que sí, 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 aunque tú no quieras, pero créeme que una vez que pasa un tiempo, el momento de la incomodidad en el que tú pusiste ese límite, en el que tú dijiste que no, ya una vez que pasa ese tiempo, lo vas a superar y vas a seguir el siguiente nivel y la siguiente vez que vuelvas a poner un límite ya no se va a sentir tan así y la siguiente vez que lo vuelvas a poner se va a sentir cada vez menos y esa incomodidad se va a ir sintiendo cada vez menos porque te das cuenta que a largo plazo la persona que se va a empezar a sentir cómoda eres tú
Entonces al principio te va a costar, pero si quieres empezar a sanarlo, si quieres empezar a trabajarlo, si quieres empezar a cuidarte más, a trabajar en tu amor propio, a sanar ese síndrome de la niña buena, empieza a poner límites, empieza a decir que no y vas a notar muchos cambios en tu vida y vas a notar muchos cambios con las personas a tu alrededor y ahí te vas a dar cuenta quién sí está para ti y quién no está para ti. Entonces, empezar a sanar este síndrome no va a ser una tarea fácil, no va a ser un proceso de la noche a la mañana, va a ser un proceso de poco a poco, de cositas, de detalles, pero cuando tú te vas haciendo consciente de eso que antes era inconsciente, es cuando lo empiezas a trabajar y es cuando lo empiezas a liberar y es cuando lo puedes mejorar. Entonces es momento de que empieces a hacerlo, es momento de que empieces a salir un poco de esa zona de confort, que no era confort, sino era pues una educación que te han dado y muchas veces el síndrome de la niña buena puede ser mucho miedo al rechazo, miedo a sentirte no querida, no apreciada, no aceptada por los demás y te da miedo que te rechacen, entonces por eso tú siempre dices que sí, entonces por eso tú siempre haces lo que los demás dicen porque prefieres ser aceptada a ser rechazada y créeme que el rechazo no es tan malo como la gente lo puede creer, mientras tú te abraces, mientras tú te cuides, mientras tú trabajes en ti, mientras tú te aceptes, mientras tú hagas todo por ti, lo demás no importa. Lo vas a ir viendo y lo vas a ir aceptando y te vas a ir dando cuenta que te rechacen no es tan malo como lo pensabas o como lo creías. Entonces, nadie es monedita de oro, nadie le va a caer bien a todos y nunca le puedes caer bien a todo el mundo. Entonces, siempre va a haber alguien que te va a rechazar, siempre va a haber alguien que no te va a querer y está bien, o sea, es algo normal porque todos somos seres humanos, porque así es la vida y entonces con la única persona que puede no ser rechazada o que puedes no sentirte rechazada, que sea contigo misma, que sea con tu amor, que sea con tu aceptación, que sea con tu cuidado, con si te equivocas, no ser tan dura, sino que ser muy compasiva, empezar a cuidarte tanto que no necesitas la aceptación de los demás, que no necesitas el amor de los demás, que no necesitas que los demás estén ahí. Entonces, si están, qué bonito, bienvenidos, gracias, me encanta tener este círculo de amistades que me acepta como soy, pero si no te aceptan como eres, ¿para qué quieres a alguien así en tu vida? Entonces, amigas, para concluir este tema del síndrome de la niña buena, creo que muchas personas lo podemos tener porque estamos acostumbrados o nos han educado a ser los buenos, a obedecer, a seguir siempre las órdenes de los mayores, que acá y allá. O sea, es un tema más cultural y también no mucho nos enseñan a poner límites, no nos enseñan a nosotros cuidarnos y a defendernos antes de los demás, sino que nos enseñan todo lo contrario. Yo pienso que si eres mamá o si vas a hacerlo o cosas así, lo analices y empieces a ver cómo vas a educar a tus hijos, si los vas a educar con su amor propio, con saber decir que no, con saber poner límites, con saber hacer todas estas cosas que de adultos te puede servir muchísimo y que te ahorran muchos años de terapia. Entonces es un tema bien interesante, es un tema que creo yo que nos puede ayudar muchísimo a encontrar esa paz y a trabajar mucho en nuestro amor propio, en sentirnos bien, en buscar esa paz que es el objetivo de este episodio, que como les menciono, a lo mejor va a haber un proceso en el que sea incómodo, pero una vez que lo sigues haciendo, se va a volver muy cómodo para ti y va a ser muy cómodo cuidarte, quererte, amarte, apapacharte. Entonces, más vale sentir unos momentos de incomodidad a una vida así todo el tiempo. Entonces,
Es momento de que empieces a sanarlo, es momento de que empieces a trabajarlo, que te empieces a cuidar, que te empieces a poner como prioridad. Y por último, quiero invitarte a eso, a trabajar más en ti, a cuidarte, a sentirte bien contigo misma, a que te pongas siempre como prioridad, a que empieces a sentirte bien con lo que eres, con lo que estás trabajando y que créeme que todo va a pasar, que todo es un proceso, que las cosas buenas siempre van a llegar, pero siempre llegan mientras uno las va buscando. Entonces, nada ni nadie tiene derecho a hacerte sentir mal o hacerte sentir que no eres suficiente o a hacerte sentir culpable por poner un límite o por decir algo. Créeme que si te sucede en este camino de trabajar contigo, lo analices y te des cuenta que pues no está mal y que si la otra persona no lo acepta, no es tu problema, sino que es el problema de la otra persona. Entonces, eso es algo que me gustaría que te quedaras con este episodio, que te quedaras con el trabajo contigo mismo y una cosa bien importante para ser bien clara contigo y saber qué es lo que tú quieres y empezar a cuidar ese amor propio, empezar a sanar ese síndrome de la niña buena. Algo que a mí me gusta y que a mí me ha servido mucho es empezar a preguntarme siempre que quiero hacer o lograr algo es qué es lo que de verdad desde el fondo de mi corazón yo quiero. Y analízate, piensa, pregúntate qué es lo que yo quiero, qué es lo que Zaira en este momento quiere lograr. Entonces tú pregúntate, obviamente con tu nombre, pero pregúntate qué es lo que tú en el fondo de tu corazón quieres. Y esa va a ser la respuesta y esa va a ser tu decisión de un sí o de un no. Y cualquiera que sea de las dos va a ser la indicada porque viene desde el fondo de tu corazón. Entonces esa creo que también es otra muy buena manera de empezar a sanar eso, empezar a ponerte más como prioridad y que el resto del mundo haga lo que ellos tengan que hacer, pero tú empieza a cuidarte a ti. Entonces, pues ese es el episodio del día de hoy. Ojalá que te haya gustado y también que te guste este nuevo formato de video. Para mí es como un reto más, pero me gustó, me siento cómoda hablando así. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Te gusta? ¿Qué otro tema te gustaría saber acerca de este trabajo de encontrar nuestra paz, de trabajar en nosotros mismos, en nuestro amor propio, en convertirnos en esa versión que nos gustaría hacer a nosotros mismos? Entonces, creo que todas las versiones de todas las personas siempre van a ser diferentes, pero muchos estamos tratando de encontrar esa paz, tratando de encontrar esa búsqueda para sentirnos bien, para sentirnos en una vida plena, para vivir sin tanto estrés, sin tantas prisas, para vivir cuidándonos, para transformar todo eso. Entonces creo que se puede hacer siempre y cuando todos lo queramos. Entonces, pues eso es el episodio del día de hoy. Este es el tema. Si te gusta, házmelo saber con un me gusta, con un comentario, compártelo si crees que este episodio le puede servir a alguien o alguien lo necesita escuchar. Y déjame un comentario. Yo soy Sai y recuerda que me encuentras en todas las redes sociales como Sai.esquivel. Entonces, pues por ahí podemos platicar un poco más. Les comparto otro tipo de videos. Eso es todo por el episodio de hoy. Nos vemos en un siguiente episodio. Bye.